Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño, respondimos todos al Salmo 99. En estos días hemos tenido una experiencia espiritual donde hay sentimientos encontrados en la iglesia. Fallece el Papa Francisco y estamos unidos en oración para acoger al nuevo sumo pontífice. Tuve el honor y el gran don de mi Dios de poder acompañar las exequias del Papa Francisco, y estando allí, todo esto que acabamos de escuchar de la palabra de Dios se siente. Por un lado, que somos parte de un pueblo y ovejas del rebaño de Dios. Por otro lado, se sentía la orfandad. Había mucha gente, sin duda, había sentimientos de alegría, de espiritual, pero para nosotros, también los creyentes, los católicos, había tristeza y había nostalgia de ver la partida de alguien que apropió en su vida los sentimientos y acciones del buen pastor. Cómo hasta el final sirvió. El capítulo 10 de San Juan, que es el clásico que estamos leyendo siempre cada cuarto domingo de Pascua, nos dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, que las conoce, ellas lo siguen, él les enseña, él las defiende, y como lo diría el Papa Francisco, pues el buen pastor tiene que estar adelante del rebaño para guiarlo, estar en medio del rebaño del pueblo para conocerlo y escucharlo y saber de sus sentimientos y realidades, pero también, decía el Papa, debe estar atrás para defenderlo, para cuidarlo. Eso que el Papa Francisco en su momento lo presentó reiteradas veces a los obispos, a los sacerdotes, al pueblo santo de Dios, no fue una simple teoría, fue una realidad. Él estuvo al frente guiándonos, y por eso su abundante magisterio, sus enseñanzas, sus orientaciones marcaron una línea muy especial en la vida de la iglesia, y por eso él estaba convencido de que tenía que ejercer su ser de maestro, de guía, de orientador, todo para ayudarnos a que tuviéramos la experiencia magnífica del encuentro con el pastor de los pastores. La cercanía y el encuentro con Dios fueron también unas frases y unas invitaciones permanentes del Papa Francisco. Nos invitó con sus enseñanzas a que nos dispusiéramos para el encuentro con el Señor, que trabajáramos juntos para vivir en la fraternidad humana, Fratelli Tutti, y para que también, unidos, caminando juntos, cuidáramos la casa común, el lugar donde vivimos. Pero ese buen pastor, Papa Francisco, estuvo en medio del pueblo, conociéndonos, estuvo en Colombia en el 2017, escuchó el clamor de tantos, sobre todo de las víctimas de la violencia, y los testimonios que encontramos a lo largo de sus 12 años son bellísimos en la capacidad de relacionarse con todos los hombres y mujeres de todas las condiciones sociales
Es un testimonio de cómo logró adentrarse, estar en medio del pueblo para escucharlo, para discernir lo que estaba necesitando, para también luego saber que el Papa nos defendía y cuántas veces elevó al Señor y al cielo y al mundo esas voces, esos clamores para que hubiera paz, para que nos reconciliáramos, para que volviéramos a Dios, para que la iglesia también se despertara y pudiera en esa dinámica sinodal que nos propuso, pues ser fieles al ministerio, a la misión que el Señor nos había encomendado. De tal manera de que hoy damos gracias a Dios por el legado del Papa Francisco. Lo encomendamos en la oración para que el Señor le perdone los pecados que hubiera cometido. Es humano y Él se presentó así humano. Recuerden antes de la Pascua del Sábado Santo, cómo quiso que lo llevaran a la plaza, que lo llevaran a la basílica, a los pies también de la tumba de Pedro, vestido de civil, como para mostrar: soy humano, tengo debilidades y oro por todos, y de nuevo pido que oren por mí. De manera que agradecidos oremos al Señor por el Papa Francisco, que goce de su presencia en el cielo. Y oramos por quien el Señor en su corazón ha elegido para acompañarnos en la historia, en nuestro mundo, en nuestros momentos. También se sentía en Roma esa expectativa, y ustedes lo saben muy bien, todo lo que se habló cuando estaban en las asambleas generales los cardenales, los medios de comunicación, las preguntas, el perfil, los retos, las necesidades de la iglesia. Aquí la palabra de Dios, particularmente la primera lectura, nos va a hablar de algo que es muy importante, y es la catolicidad de la iglesia. Al inicio, los primeros cristianos, con Pedro a la cabeza, dirigían el anuncio a los judíos, pero ya luego van avanzando, llega Pablo y otros apóstoles y otros discípulos, y van viendo que el evangelio no era exclusivo para una comunidad, que el anuncio de la buena nueva era abierta para todos. Y aquí entonces se nos dirá: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, a los judíos. Pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Esa es la catolicidad. Somos católicos universales. Y en las exequias del Papa Francisco se sentía esa universalidad. Se sentía que nadie estaba excluido del anuncio de la salvación. Cuando se veían más de 58 jefes de Estado, 135, 140 naciones representadas, no todas católicas, habían países musulmanes, habían de un montón de países que no comparten la religión católica, son religiones de Estado, y allá estaban, reconociendo el liderazgo de alguien que en el nombre del Señor invita a la paz, a la reconciliación, a la vida fraterna. A eso nos invita el Señor, y por eso hoy damos gracias por la iglesia, y oramos por el nuevo Papa, y oramos por nosotros los obispos, los presbíteros, los pastores en general, para que seamos fieles dispensadores de los misterios que se nos han confiado, y podamos hacer que todos puedan escuchar
ese mensaje del Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y no teman, que yo estoy con ustedes todos para librarlos. Continuemos esta Eucaristía, pues siempre en actitud orante, orando por la Iglesia, orando por el mundo en momentos tan difíciles que estamos viviendo. La Madre de Dios, Nuestra Señora de los Remedios, nuestra patrona, interceda por nosotros y por el mundo entero. Amén.